A empezar. Excelente. Perfecto, pues bueno, esta primera sesión va a ser una de cuatro, va a ser una serie de cuatro sesiones y el objetivo de estas sesiones es compartir con los papás de adolescentes algunas estrategias que les puedan ayudar a gestionar un poquito mejor a sus hijos, a sus hijas. Es toda una aventura esa etapa. Una aventura que se puede poner muy interesante de vez en cuando. Entonces, pues bueno, mi intención es que se les haga un poquito más fácil la experiencia. ¿De acuerdo? Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola por TikTok. Acuérdense que estas grabaciones van a quedar disponibles en la plataforma. Acuérdense que el grupo es a través del grupo de Facebook, entonces, bueno, ahí van a poder verificar las grabaciones. Una vez que hayamos terminado, a ver, déjenme un segundito. Estas cosas técnicas, ya saben. Mm, denme un segundito. Perfecto. Y pues bueno, una vez que hayamos terminado este grupo de conversaciones, van a estar disponibles de todas formas en el grupo durante 30 días más para que las consulten, ¿de acuerdo? Acuérdense que cualquier pregunta que me quieran hacer sobre algún caso específico o alguna situación específica, claro que pueden hacerla. Por favor, háganla abiertamente en el grupo. Habilité la opción en el grupo para que ustedes puedan hacer conversaciones de forma anónima, que pongan comentarios o que hagan preguntas de forma anónima. Entonces, a lo mejor si es un tema delicado, ¿no? O sensible, pues bueno, van a poder publicar la pregunta sin necesidad de exponer su identidad, ¿de acuerdo? La razón por la cual lo hago de esta manera o lo digo de esta manera es porque normalmente cuando hablo de este tipo de grupos, de pronto me llegan a mí las preguntas o las dudas, me llegan a través de mensaje privado. Y pues bueno, parte del objetivo de tener un grupo de acompañamiento terapéutico es que compartamos entre todos las vivencias, las estrategias y las situaciones que pudieran estarnos ocurriendo para que así, pues bueno, los demás que están transitando algo similar, pues bueno, tengan algo con qué trabajar, ¿no? Podamos tener puntos en común todos los que estamos en este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, hagámosle así. Sin más ni más, pues bueno, me presento. Mi nombre es Manuel de la Cruz, yo soy licenciado en psicología y tengo una especialidad en terapia de aceptación y compromiso, que es una estrategia de intervención. La base de mi fundamento teórico es la psicología transpersonal y pues bueno, utilizo distintos tipos de enfoques. Mi enfoque es integrativo, eso significa que utilizo herramientas de diferentes aproximaciones terapéuticas para, pues, acercárselas a las personas que están en distintos procesos, en distintos momentos de vida. ¿De acuerdo? Mi experiencia con adolescentes, pues bueno, yo comencé trabajando con ellos, intervención sobre todo con adolescentes de los que se les llama problemáticos, ¿no? O conflictivos. Yo comencé trabajando en instalaciones del Instituto Politécnico Nacional acompañando adolescentes que tenían algún tipo de antecedente criminal, ¿no? Que tenían abuso de sustancias, que tenían problemas de adaptación y bajo rendimiento académico, para ayudarlos, para compartir con ellos algunas estrategias que les pudieran ayudar a mejorar su calidad de vida y su proceso de adolescencia, ¿verdad? Entonces, de ahí vengo. Me tocó escuchar muchísimos casos, platicar con muchísimas familias, muchísimos papás, mamás. Y pues bueno, a partir de eso ya fue hace más de 10 años, pues he tenido la oportunidad de acompañar a muchos adolescentes, a muchas familias durante sus distintos procesos de vida. Em, ¿Cuál es el objetivo de este grupo terapéutico? Pues bueno, el primero es, yo tengo un objetivo personal. Mi objetivo personal es lograr que 10,000 personas mejoren su calidad de vida durante los próximos 4 años. Este es un objetivo que inició hace un año. Comencé con 5 años
Y pues bueno, ahora denme un segundito. Y pues bueno, ahora ya se ha reducido a 4 años. Entonces ahí vamos con el objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, una de las razones por las cuales este grupo es un grupo completamente gratuito es una forma de contribuir al proyecto y al proceso que muchas personas están recorriendo, ¿de acuerdo? Y pues bueno, como yo sé que la psicología no necesariamente es accesible para todos, yo sé que lamentablemente todavía la psicología está reservado para aquellos que pueden pagarla, lamentablemente, pues bueno, parte de mi forma de contribuir con la comunidad, ¿no? A lograr esta masa crítica de conciencia, pues es acercarle mis conocimientos y mis experiencias y mis estrategias a la mayor cantidad de personas a través de foros masivos y absolutamente con ningún costo o con un costo simbólico. ¿De acuerdo? Eh, el otro objetivo que tiene este grupo es, pues bueno, que se den cuenta que no están solos. Es una situación, es una etapa complicada, no se espanten, es una etapa que como cualquier otra tiene un inicio, tiene un clímax y tiene un final, es decir, quiero darles un poco de esperanza, todo va a mejorar. Va a llegar un momento en el que se van a sentir mucho mejor conviviendo con sus hijos, con sus hijas. Es cierto que es muy feo de repente el dejar de ver a ese niño o a esa niña con la que podrías convivir de forma muy tierna y de pronto se pareciera ser que ese canal colapsó, se cerró, se perdió para siempre. Pero no, no ocurre así. Eventualmente van a volver a conectar con sus hijos y con sus hijas, solamente que desde un lugar diferente. ¿De acuerdo? Desde un vínculo muchísimo más maduro. Am, y pues bueno, mucho de lo que vamos a platicar a lo largo de estas 4 sesiones los va a impactar directamente a ustedes. Eso significa que como muchas de otras áreas de nuestras vidas, pudiera ser la alimentación, pudiera ser la sexualidad, pudiera ser la relación de pareja, podría ser el desarrollo profesional, pues esta área que tiene que ver el contacto con nuestros hijos también es una forma de autoconocimiento. Eso significa que nuestros hijos van a ser espejos directos de nuestras áreas no trabajadas, de nuestras áreas no resueltas. Entonces, parte de las intenciones que lleva la creación de este grupo es aprender a ver a nuestros hijos como espejos de nuestros propios procesos personales. Más allá de verlos como un problema que tiene que ser resuelto o o como algo un elemento de la naturaleza, una fuerza de la naturaleza que tiene que ser controlada, más allá de verlo desde ahí, o una batalla de poderes incluso, me gustaría que lo viéramos más como un proceso de autoconocimiento y de compartir lo que nosotros hemos descubierto, esta sabiduría que nos ha dado la vida con nuestros hijos. ¿De acuerdo? Am, y pues como último objetivo, aprender a darles a nuestros hijos lo que necesitan, no necesariamente lo que quieren, pero sí lo que necesitan. ¿De acuerdo? Entonces, pues comenzamos con lo básico y lo principal para poder abordar este tema es entender un poquito de la etapa. A veces se nos olvida que no es algo que nuestros hijos escogieran, es algo que ocurre y que a todos nos ocurre. Eventualmente todos vamos a pasar por esta crisis llamada adolescencia. Entendamos que todo detona a nivel biológico. Ahí empieza la historia. La historia empieza con llegamos a los 10 11 años y de pronto el cuerpo empiezan a activársele algunos genes y esos genes generan un cascadeo y ese cascadeo detona un montón de subprocesos entre los más básicos, ¿no? Son los hormonales, que son los que todos tememos, híjole, una vez que comiencen a funcionar sus gónadas, ¿no? Sus órganos productores de hormonas, ahí es donde comienza. Y sí, efectivamente, ese es uno de los detonadores. Y otro tiene que ver también con
el proceso natural de desarrollo que no necesariamente está relacionado con los hormonas, ¿no? Es decir, no todos son hormonas. Hay otro tipo de procesos que también ocurren propios de la edad y que si bien ocurren simultáneamente, no son necesariamente producto de las hormonas, ¿vale? Entonces, lo básico es las gónadas, ¿no? Los testículos, los ovarios comienzan a producir hormonas que generan efectos secundarios. Estos efectos sexuales o características sexuales secundarias, pues ya no las sabemos de memoria, ¿no? Crecen los pechos y sale vello donde antes no lo había, ¿no? Y la voz se hace más gruesa, los músculos crecen, las caderas se ensanchan, ya no sabemos esto de memoria. Todos los que tomamos clases de biología, pues ya nos conocemos ese proceso, ¿vale? Pero hay otro tipo de cambios, como por ejemplo que nuestro órgano vomeronasal, que es un órgano que tenemos en la nariz y que es capaz de captar las feromonas son hormonas que se volatilizan, es decir, que están disponibles en el aire y que están ahí para que los demás las capten a través de la nariz. Entonces, nuestro órgano vomeronasal se hace mucho más sensible. Y siguiente, nosotros empezamos a desprender feromonas de forma mucho más intensa. Esto es obviamente evolutivo y tiene el objetivo de avisarle a todos, ¿no? A toda la comunidad que me rodea, que bueno, que yo ya estoy llegando a un punto de madurez sexual y que es momento de que las posibles parejas sexuales se acerquen a mí, ¿no? Am, Aparte de que se volatilizan estas hormonas y de que me vuelvo más sensible a ellas, ¿no? Por eso los adolescentes tienen un aroma particular que pudiera llegar a ser un poco chocante. ¿Por qué? Porque está muy cargado, está muy concentrado. Entonces, prácticamente todo lo que suda un adolescente, pues huele a adolescente, ¿no? Tanto si es hombre como es mujer. Y este aroma es percibido por los demás adolescentes y para algunos es percibido como algo muy atractivo, muy deseable, y para otros, pues es como algo desagradable y repelente. Entonces, ese es de los primeros cambios, los más sutiles, que tiene que ver con la sensibilidad a las hormonas. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque si agarras un montón de adolescentes y los pones en un espacio y los pones a tener actividad física, vas a notar que empiezan a activarse más, empiezan a ser más agresivos, empiezan a hacer despliegues de fuerza, hablan con más fuerza, ¿no? Algunos dirían, parecen cacatúas. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con comienza a haber una retroalimentación de estas hormonas y entonces todos comienzan a activarse, a ser más territoriales, a ser más intensos, otros comienzan a ser más sexuales, más sensuales, etcétera. Otros se ponen irritables, otros se ponen más melancólicos, depresivos, tristes, etcétera. Entonces, ya desde aquí podemos entender qué es lo que ocurre en los salones de clase de secundaria, bueno, primaria, secundaria, cuando empieza este proceso que llamamos pubertad y que es de las primeras cosas que ocurren en este camino de esta etapa que se llama adolescencia. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que ocurren es que el cerebro comienza a transformarse, ya que ocurre algo muy interesante y es eso que para nosotros pudiera resultar muy común, que es tener una voz aquí adentro que todo el tiempo nos está hablando y que nos está narrando lo que está ocurriendo en nuestras vidas, nuestro famoso narrador interno, resulta que se hace mucho más evidente. Es decir, los niños, las niñas, cuando están pequeños, sí escuchan, sí tienen un cierto discurso interno, pero no es para nada como el que tienen los adolescentes y los adultos. Digamos que es intermitente y tiene un volumen más bien bajo, pero en el momento en el que comienza esta etapa de la pubertad y de la adolescencia, es como si le subieran al volumen de ese radio interno y ese narrador comienza a repetir todo el discurso que hemos escuchado cuando éramos niños, lo empieza a repetir con mucha más fuerza, con mucha más intensidad. Eso significa que si cuando yo era niño los discursos que yo escuchaba es no seas sucio, hazte para allá, no seas fastidioso, ¿por qué eres tan desordenado o desordenada?
¿Por qué nunca haces nada bien? ¿Eres tonto o qué te pasa? ¿No? Todos esos mensajes que nos acompañaron cuando éramos niños, ahora ya se interiorizaron y ahora comienzo a escucharlos dentro de mi cabeza. Entonces, otro de los grandes efectos, primeros efectos que tiene la pubertad y la adolescencia en los jóvenes, en los niños jóvenes, es se hacen más mentales. Descubren que hay una vocecita, que hay un ruido interno que nunca se detiene y que todo el tiempo me está diciendo cosas. Y ahí es donde notamos un cambio muy drástico en esta mirada hacia afuera de los niños, donde están muy conectados con el mundo de afuera, y de pronto notamos que el adolescente se retrae y se va para adentro. Y decimos, pues, ¿qué pasó? Hace 2 semanas estaba bien a gusto jugando con muñecas y de pronto resulta que ya no habla o que habla hasta por los codos, pero es una verborrea, es decir, no es como que esté tratando de tener una conversación estructurada con las personas a su alrededor, sino que es simplemente sale y sale y sale contenido que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, eso es uno de los efectos de que ahora tu nene, tu nena ya tiene una mente completamente activa. Tiene un narrador interno que le está diciendo, esto está bien, esto está mal, te ves fea, te ves ridículo, eres tonto, no lo vas a lograr, tus papás no sé qué, no te quieren, te vas a quedar sola. Ahí es donde comienza este discurso. Esto que muchas veces nos lleva a los espacios terapéuticos, que es justamente la relación que tenemos con nuestra mente, es exactamente lo que se activa en estas primeras etapas. ¿De acuerdo? Para todos aquellos que están en las diferentes plataformas, en TikTok, en Facebook, incluso aquí a través de la plataforma de Zoom, si tienen alguna pregunta, por favor, pónganlo en el grupo, ¿de acuerdo? Porque si me lo mandan de forma privada, porque ya vi que me empezaron a llegar algunos mensajitos, si me lo mandan de forma privada, pues digo, yo puedo contestarlo, pero el alcance de esa respuesta es muy limitada. Entonces, busquemos que nuestras dudas y que nuestras experiencias sirvan también para otras personas. Recuerden que está habilitado dentro del grupo de parentalidad, está habilitado el que puedan poner mensajes privados. Entonces, ahí simplemente puse el posteo en el transcurso de esta semana. Es más, en este momento, si quieren, lo destaco para que les aparezca hasta arriba. Listo. Y entonces, simplemente denle clic ahí para que puedan ver cómo enviar el comentario y entonces lo mandan anónimo, pero lo importante es que otros se vean reflejados en ese proceso, que otros vean por lo que otros papás también están pasando, se den cuenta que no están solos y de esta forma, si yo doy alguna sugerencia, esto pueda servir a más personas. ¿De acuerdo? Entonces, no voy a contestar mensajes en privado, solamente si los ponen en el grupo. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias, gracias a ti. De acuerdo. Entonces, continúo. Entonces, lo primero que va a ocurrir es lo básico, hormonal. Se van a volver más sensibles, ¿no? Y se van a volver más olorosos. Ya dijimos esa parte. Siguiente, su cuerpo va a empezar su transformación propia de la pubertad y se les va a activar el narrador mental de forma mucho más evidente. Van a ser mucho más conscientes de tener un discurso. De los elementos más importantes durante este proceso es que ellos sepan que esa voz no son ellos, ¿vale? Porque mucho del sufrimiento que ocurre a partir de esa etapa en adelante tiene que ver con que creo que esa voz que está sonando dentro de mi cabeza que me dice que no soy suficientemente no sé qué o que nadie me quiere, que esa voz no soy yo. Es importante que yo sepa eso, porque si yo creo que esa voz soy yo, a partir de eso viene una serie de confusiones muy complejas y viene un montón de procesos depresivos, ansiosos, de mucha irritabilidad, etcétera. Entonces, es importante que empecemos a acercarle a nuestros hijos la idea de, hijo, hija,
¿Ya escuchaste esa vocecita que está dentro de tu cabeza que todo el tiempo te está diciendo que las cosas están mal o que van a ser catastróficas? Bueno, esa voz no eres tú. Hazte a la idea de que va a estar ahí, pero que no tienes que hacer lo que esa voz te diga. Y acuérdate, esa voz te dice ruido, no te dice verdades. Lo que esa voz te está diciendo no son verdades. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el primer tip. Siguiente. Otro de los efectos, otro de los grandes fenómenos que ocurren en esta etapa, que es todo un reto, es, resulta que cuando nosotros nacemos, el primer lugar al que nos adaptamos es nuestra casa, es el ambiente familiar. Entonces, cuando yo nazco como pequeño bebé, empiezo a aprender a leer mi entorno para poder adaptarme a ese entorno. No tengo la capacidad como niño, como bebé, de adaptarme al mundo real, al mundo grandote de afuera. Solamente tengo limitadas habilidades, limitadas capacidades para adaptarme al mundo, al ecosistema familiar. Hasta ahí llegan mis recursos. Entonces, el único recurso que tiene un niño o una niña durante esta etapa de infancia para satisfacer sus necesidades es el lograr controlar a las personas que están a su alrededor para satisfacer sus necesidades. No tiene otra forma. Ni un niño, ninguna niña se puede valer por sí mismo, proveerse comida, nutrirse, asegurarse de sus horarios, de su autocuidado, de su socialización, de su salud. No, ¿de acuerdo? Entonces, como no pueden hacerlo, necesitan que las personas a su alrededor, que les llamamos figuras de afecto, o sus cuidadores principales, sean los que se encarguen de estas necesidades. Para yo hacer que estos cuidadores se encarguen de mis necesidades, necesito informarles de mis necesidades y y como muchas veces no entiendo ni siquiera yo qué es lo que necesito, el único mecanismo que tienen habilitado los niños es cuando estoy incómodo, hago sentir a todos incómodos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo estoy incómodo y transmito mi incomodidad a las personas a mi alrededor, esas personas a mi alrededor van a empezar a buscar la causa de mi incomodidad y me van a ayudar a resolverla. Así funciona, ¿no? Para eso está papá, mamá, el abuelo, la abuela, la tía, ¿no? Todo mundo está ahí para resolverme mis necesidades. Entonces, el mecanismo principal que utilizan es el berrinche. Los niños y niñas utilizan el berrinche. El berrinche no es otra cosa más que yo me siento incómodo, incómoda, y voy a hacer que tú te sientas incómodo o incómoda para que empieces a buscar la forma de resolverme mi necesidad. Eso es un berrinche, así de sencillo. Um, Obviamente hay distintos niveles, ¿no? Puedo pedir las cosas de forma muy sutil, muy amorosa, ¿no? Puedo ser hasta seductor, ¿no? Puedo ser graciosa, puedo encontrar muchas formas, pero si no logro hacer que los demás se hagan cargo de mis necesidades, entonces voy a detonar un berrinche que puede ser que llore, que puede ser que me ahogue, que puede ser que me tire al suelo y me retuerza, ¿no? Es decir, utilizar todos estos mecanismos que son irritantes para las personas alrededor y que esa irritación es la que genera acción. Seamos honestos como papás, como mamás. Cuando los niños, las niñas están chiquititos, son bebitos y están llorando en la noche a las 3 de la mañana por quinta vez y no hemos dormido más de 20 minutos de corrido, y el niño o la niña empieza a llorar otra vez, seamos honestos, lo que nos lleva a levantarnos e ir con estos bebés a resolver sus necesidades no necesariamente es el amor y, ay, yo me levanto con mucho amor por mi bebé. No, muchas veces lo que nos hace levantarnos es el hartazgo y la desesperación del tengo sueño, ya me quiero dormir, quiero que te calles para que yo pueda descansar. Entonces, ese es justamente el objetivo del berrinche. El objetivo es que te sientas incómodo, incómoda, y que le resuelvas la necesidad al bebé.
¿Qué ocurre? Que cuando, conforme vamos creciendo, las necesidades se van volviendo cada vez más complejas. Empezamos con lo básico, que es, yo quiero comer, quiero dormir, quiero estar limpio, y eso es más que suficiente. Calientito y contenido, apapachado. Con eso, esa parte es fácil. Pero de pronto las necesidades empiezan a ser más complicadas, porque ahora ya tengo la necesidad de desplazarme, quiero moverme, quiero descubrir el mundo. Oye, resulta que quiero comer, pero ya no quiero eso, quiero otra cosa diferente. Y esta incomodidad es la que genera el uso del lenguaje. Gracias a esta incomodidad del te quiero decir lo que estoy necesitando, pero tú no me estás entendiendo mi llanto, pues entonces me obliga a desarrollar habilidades para transmitirte mi necesidad, ¿no? Ahí comienza el uso del lenguaje y donde viene el agua, ¿no? Donde viene el queso, donde viene el dulce, donde viene el, ¿no? Paleta, ¿no? Todas esas cosas. Pero ¿qué ocurre? Que las necesidades se siguen haciendo cada vez más sofisticadas, hasta que de pronto, cuando pasamos la pubertad, llega un momento en el que las necesidades ya no pueden ser resueltas desde afuera. Ya no. Es decir, el hambre se puede resolver desde afuera, ¿no? Lo básico que aprendimos cuando éramos niños, el hambre, el sueño, la sed, el cansancio, ¿no? La necesidad de apapacho, todo eso sí se puede seguir resolviendo. Más allá de esas que son las básicas, ya no. Eso significa que si yo tengo necesidad de validación, ya no me pueden validar desde afuera. Si yo tengo una necesidad de seguridad, ya no me la pueden dar desde fuera. Si yo tengo una necesidad de sentirme parte de algo, el famoso sentido de pertenencia, ya no puede venir desde afuera. Y ahí es donde tenemos un problema, porque porque los adolescentes tienen muchas necesidades nuevas, nunca antes habían tenido estas necesidades, las están experimentando por primera vez en su vida. Entonces, uno, no conocían estas necesidades. Dos, al no conocerlas, no pueden estructurarlas, no pueden nombrarlas, no pueden decir, querido padre, tengo una necesidad naciente, ¿no? De sentirme contenido y estructurado por tu persona. O sea, no. Querida madre, necesito validación femenina para entender el rol de las mujeres en el siglo XX. No, no tienen esa capacidad los adolescentes. Entonces, por ejemplo, en esto ser parte de un grupo, necesito seguridad, necesito entender quién rayos soy, cuál es mi rol en el universo, a qué rayos vine a este planeta, ¿no? A este plano de conciencia, ¿qué hago aquí? ¿Y qué ocurre? Que mi papá y mi mamá no pueden resolverme esas necesidades. Pero ¿qué ocurre? La única estrategia que yo conozco, porque la utilicé durante 12, 13 años, ha sido el berrinche. Entonces, ¿qué ocurre con el adolescente? Que el adolescente recurre a la única habilidad que desarrolló durante todos esos años y entonces ya intenté hablar, pero nadie me entiende porque ni yo mismo entiendo lo que estoy necesitando y entonces doy mensajes confusos, mis papás ya no entienden qué necesito y entonces me enojo. Es decir, lo mismo que hacía el bebé cuando no me resolvían mi necesidad de paleta de chocolate y entonces lloro y lloro y lloro hasta sacar de quicio a mis papás, o donde dejo de hacer popó durante 3 días hasta que la abuela está medio infartada del miedo de que ya vaya yo a explotar y que en ese proceso me acerque todo lo que se le ocurra para resolver mi necesidad de paleta de chocolate. Pues entonces uso esa misma estrategia, pero ¿qué ocurre? Que aunque yo hago el berrinche más grande y lloro mucho y me encierro en mi cuarto y pateo las cosas y me enojo mucho, mis papás no me pueden resolver la necesidad. Ese es uno de los grandes pasos, de los grandes quiebres que ocurren durante esta etapa, que es, tengo necesidades que nunca había tenido, ni siquiera las entiendo bien, no logro expresarlas porque no las tengo claras, y entonces se las aviento a mi ecosistema familiar utilizando la estrategia que conozco cuando era niño, esperando que funcione y que mis papás ahora ya no pueden resolverlo. Entonces, me quedo sin herramientas,
me quedo completamente solo o sola con mi necesidad y eso me hace sentir completamente vulnerable. Entonces, va de nuevo, voy un pasito para atrás. Cuando nosotros nacemos, desarrollamos algo que se llama ego. El ego es una versión más infantil, más inmadura del yo, o sea, del yo soy yo, ¿no? Yo que soy diferente a ti y que estoy separado del mundo. Yo soy una entidad y esta entidad tiene límites y esta entidad tiene necesidades y esta entidad tiene una historia y esta entidad tiene deseos y tiene su propio pensamiento y es consciente de que él es. Bueno, ese es el yo. Cuando nosotros nacemos, tenemos un ego y el ego simplemente se basa por necesidades y satisfactores. Eso es todo. Cuando llegamos a la adolescencia, ya no es tan simple. Entonces, el primer quiebre es que tengo necesidades mucho más complejas que antes, que no puedo nombrar, que no sé expresar y mi entorno no me las puede satisfacer. Y mi primera conclusión como adolescente es, no es que mi papá ni mi mamá no quieran no puedan satisfacérmela, es que no quieren. Es decir, en realidad podrían, si quisieran, podrían resolverme mis necesidades, pero están eligiendo no hacerlo. Malditos desgraciados, desgraciadas, egoístas, egocentristas, y yo, pobrecita, pobrecito de mí aquí, ¿no? Sufriendo todo esto por su culpa, por su negligencia. Ese es el estado, ese es el estado principal del adolescente entre los 13 y los 16, que es cuando está el pico más alto de la adolescencia. Ahí es donde es un drama, no, 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 no. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque apenas me estoy dando cuenta, ¿no? Nadie me ha explicado de este proceso. En la escuela me explican que me van a salir pechos y que voy a menstruar, ¿no? Y que voy a tener sueños húmedos y que, ¿no? En la escuela me explican eso, pero no me explican que de pronto mis necesidades se van a hacer mucho más complejas y que mis papás no me los van a poder resolver y que a mí me toca empezar a descubrir cómo hacerme cargo de mis necesidades. ¿Qué? Quiebre total, colapso del universo. Completamente de acuerdo contigo en TikTok, completamente de acuerdo contigo. Es una tragedia griega. Completamente de acuerdo. Es terrible. Y es terrible porque es como una, a ver, o sea, ¿cómo? O sea, significa que entre más complejas se van haciendo mis necesidades, ahora resulta que yo voy a tener que hacerme cargo de ellas solito, solita. Y la respuesta es sí. Y el adolescente dice, no estoy de acuerdo. No me gusta. Hazle como quieras, este sistema no me gusta. A mí me gustaba más el anterior. Yo lloraba y mi mamá me compraba mi paleta de chocolate. Ese sistema estaba funcionando bien. Yo quiero ese sistema. Hasta aquí. Quiero que se den cuenta, a eso digo con que de verdad quiero que nos conectemos con los adolescentes a partir de entender lo que les está pasando. A veces se nos olvida lo complejo de la etapa y nos vamos del lado del mi adolescente me quiere volver loca, me quiere volver loco, desgraciado, maldito egoísta, ¿no? Me está arruinando la vida intencionalmente. No, él está creyendo, ella está creyendo que tú le estás queriendo arruinar la vida intencionalmente. Es un proceso bien complicado. Ahora, recordemos, el ego lo que hace es decirnos, si tienes una necesidad, encuentra la forma de que otros te la resuelvan. Ese es el ego, así funcionan los niños. Es el único mecanismo de sobrevivencia que tienen los niños. Cuando nos movemos al yo maduro, al yo adulto, el yo adulto es, si quieres algo, encuentra la forma de dártelo. Ujú. Si tienes una necesidad, encuentra la forma de satisfacer esa necesidad. Eso es un adulto. Un adulto es, deseo algo, que tengo que hacer para obtener ese algo y después poner en marcha todo un proceso gestionando mis emociones, gestionando mis pensamientos, gestionando mis creencias limitantes, gestionando
mi espiritualidad, mis responsabilidades, gestionando un montón de cosas, mi incomodidad en general para lograr este objetivo. Eso es la adultez, eso es la madurez. El adolescente está en medio, está justamente en el periodo del medio. Está en el momento en el que hace 2 semanas todavía me daban todo lo que necesitaba y de pronto me están pidiendo que yo empiece a darme lo que necesito. Y ahí aquí es donde nosotros estábamos cargando en gran medida a nuestros hijos y comenzamos a darles a ellos, a ellas, esta responsabilidad. Este es un proceso, sobre todo, de responsabilización progresiva. Es decir, te voy a ir haciendo responsable de ti poco a poco. ¿De acuerdo? Entonces, a veces se nos olvida que el objetivo es que el adolescente se haga responsable de él y caemos en el paradigma mental, ¿no? En la idea rígida de quiero hacer un adolescente responsable con la sociedad. No, 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 no. El responsabilidad ante la sociedad, eso va a ocurrir muchísimo después. Conozco a personas de 60 años que no son responsables con la sociedad. Ese no es un proceso obligado, que podría llegar a ser más funcional, sí, pero la adolescencia no es para que creemos buenos ciudadanos. La adolescencia no es para que creemos hombres y mujeres nobles y buenos. No, 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 no. Si nosotros les ponemos eso a los adolescentes encima, lo que ocurre es que colapsan. Y la razón por la cual colapsan es porque no pueden dar algo que no han terminado de asimilar. Es decir, el ser responsables con la sociedad no es otra cosa más que cuidar mi ecosistema, cuidar mi entorno, cuidar el sistema que me rodea y que hace que las cosas funcionen. Eso es el ser responsable. Si yo no puedo hacerme responsable de mi alimentación, de mi sueño, de mi hidratación, de mis niveles de estrés y de mi gestión emocional, ya parece que voy a ser responsable de pagar impuestos, ¿no? De respetar los reglamentos de tránsito, de respetarlos. No va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, el adolescente de pronto me resolvían todo y de pronto, chin, tengo necesidades que no me pueden resolver. Trato de usar el mecanismo que usaba yo antes, que es el berrinche, pero ahora no me funciona y estoy convencidísima, convencidísimo que la razón por la cual mis papás me dicen que no es porque son unos desgraciados, desalmados y no me quieren. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos. ¿Qué ocurre más allá de eso? Ocurre que empezando el proceso de la adolescencia, o sea, no basta con que ya tengo una mente que me está diciendo, eres un fracaso, todo va a salir mal, tus papás, no basta ya con ese ruido, sino que además me siento incómoda, incómodo y no sé quién diablos soy. O sea, como cerecita, cerecita del pastel, o sea, ya era un pastel bastante complejo de masticar. Y de pronto me ponen encima él y no sé quién soy. Santa madre. ¿Qué significa que no sé quién soy? Significa que yo era una versión de lo que mi mamá me había dicho que yo era, de lo que mi papá me había dicho que yo era, de lo que mis maestros me habían dicho que yo era, de lo que el tío, la tía, la abuela, todo el mundo tenía una versión de mí. Y me decían, ay, es que tú eres bien, no sé qué. ¿De acuerdo? Y de pronto resulta que no, resulta que creo que no soy eso. ¿O sí? No sé. ¿Cuál será la mejor forma de saber quién rayos soy? Pues el primer paso es saber quién no soy, ¿no? Y en ese momento comienzo a tener un quiebre. Quiebre significa todo eso que que estábamos acostumbrados a que nuestro hijo o hija fuera, de pronto te dice, ya no soy eso. Significa que el domingo estaba emocionadísima de ir a comer el heladito a Dairy Queen porque es su favorito
Y el lunes, 2 días después, no estoy haciendo ejemplos exagerados, ¿eh? Para todos aquellos papás de adolescentes, sabrán que no estoy exagerando, ¿no? Am, la semana pasada que estaba fascinada con su helado de Dairy Queen y el lunes te dice que detesta el helado porque se pone gorda y que tú tienes la culpa por no cuidarle la alimentación, ¿no? O el jovencito, ¿no? Que le encantaba tal cosa y de pronto te dice que eso es ridículo y que él solamente juega juegos de video porque él es muy cool, ¿no? Y cuando le dices, ay, ¿por qué no te cortas el cabello de esta forma? Él te dice, ¿qué te pasa, mamá? No seas ridícula, ¿no? Yo soy cool y como soy cool, yo me voy a dejar crecer el cabello, o yo me voy a rapar y me voy a hacer un no sé qué, o me voy a pintar de verde, yo qué voy a saber, ¿no? Entonces, aquí es donde viene un proceso muy complejo, que es, yo sé que yo no soy mi papá, yo no soy mi mamá, yo no soy mi tía, mi tío, mis maestros, yo no soy nada de eso. Y como no soy nada de eso, ahora tengo que descubrir quién soy. Y empieza un proceso de exploración. El proceso de exploración es un proceso complejo y es un proceso complejo porque no tiene guía. Es decir, la guía que me ofrecen mis padres, yo la rechazo porque no quiero que me conviertan en lo que ellos quieren. Yo tengo que descubrir lo que yo soy. Si ellos me dicen, ay, no, te queda mejor el pantalón negro que el verde, me voy a poner el verde, con tal de no ser lo que tú quieres que yo sea. Porque esa es la única forma en la que puedo descubrir quién soy. Y si me dices, no te vas a pintar el cabello, yo me voy a encargar de pintarme el cabello, ¿no? Ninguna hija se va a perforar el ombligo en mi casa. Yo mañana voy y me perforo el ombligo 3 veces, ¿no? Entonces, esto es todo una parte de la rebeldía y listo, les van a tocar distinto. Hay distintos tipos de resistencia en los adolescentes. Está el directo es, en mi casa nadie se perfora. Y el otro, y el adolescente que es directo, va, se perfora y te dice, ¿y qué vas a hacer al respecto? Mira, no, mira, ya me perforé. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿No? Ese es el primer tipo de adolescente. El segundo tipo de adolescente es el que le dices, no te vas a perforar, y el adolescente te dice, ok, y va y lo hace en secreto y no te enteras. Ese es el segundo tipo. El tercer tipo es el que le dices, no te vas a perforar y no se perfora, pero te cobra o sea, cada cosa desagradable, cada evento desagradable te lo cobra porque es tu culpa. Él no es cool, ella no es cool por tu culpa, porque tú no entiendes, porque no la amas, no lo amas y porque como no lo dejaste perforarse, ahora todo mundo lo rechaza y eso es directamente tu culpa. Padre, madre negligente. ¿De acuerdo? Entonces te vas a encontrar con estos tres tipos. Sé que hay muchos intermedios, pero bueno, esto es nada más un abanico general. ¿De acuerdo? Entonces, como yo estoy buscando quién soy y no voy a usar las guías normales, voy a utilizar guías de personas en las que confíe. Y aquí es donde donde te voy a tocar un punto así, mira, bien sensible. ¿Lista? ¿Listo? Tú eres mi papá, tú eres mi mamá, ¿no? Ok. Por lo tanto, asumo que tú eres feliz. Es decir, si tú eres el más indicado o la más indicada para decirme cómo voy a hacer, es porque tú has masterizado el arte de vivir. Si tú no has masterizado el arte de vivir, entonces no tienes absolutamente ninguna autoridad sobre mí. Y aquí es donde la mayoría de los papás truenan. ¿Por qué? Porque el niño solamente le hace caso a las figuras a las que admira y respeta. Y con respeto no me refiero a miedo, me refiero a que hay un nivel de superioridad
que el joven alcanza a percibir basado en la experiencia, no en el poder. Entonces, si yo a lo mejor quiero ser una persona exitosa y mi papá me dice, no hagas esto, no hagas aquello, sé tal cosa, mi lógica es, tú eres un fracasado. ¿Cómo se te ocurre venir a decirme qué tengo que hacer para ser exitoso en la vida si tú eres un fracasado? ¿Desde dónde me vas a enseñar? ¿No? Esto le duele particularmente a los papás, a las mamás y a los maestros, pobres maestros y maestras. ¿Por qué? Porque cuando tratan de imponer su autoridad sobre el adolescente es, pero si tú eres un maestro pobre diablo, ¿no? O una maestra muerta de hambre, ¿por qué me vas a venir a mí a explicar cómo voy a ser exitoso en la vida o cómo voy a ser feliz? Si tú estás bien fregado o bien fregada. Listo, lista. Esta es la parte incómoda de este proceso, ¿vale? Mi intención no es ser agresivo, pero sí es señalarte como muchas veces nuestros hijos, hijas, tienen razón. No tenemos ni idea de lo que estamos tratando de enseñar, ¿no? Le decimos a nuestro hijo, sé responsable, come bien, pero nosotros no comemos bien. Nosotros nos desvelamos y nos autoexplotamos y nos desgastamos por todo el mundo, menos por nosotros mismos. ¿Y nosotros le vamos a decir cuál es la forma correcta a nuestros hijos de cuidar de ellos? ¿What? Es que tú no te tienes que juntar con esos fracasados, con esa bola de, ¿no? De haraganes, porque tú necesitas, si tú realmente tienes que buscar amigos, amigos que te quieran, amigos que se preocupen por ti, y lo dices tú desde tu drama, desde no tener amigos, no sales con nadie, yo nunca te he visto que te vayas de juerga con tus amigos y que te diviertas, y me vas a venir a mí a explicar cómo es la amistad. Tú ni amigos tienes. Aguas. Es decir, aquí es donde viene la parte que arde, que dices, ay, sí duele, porque sí duele, y mucho, ¿vale? Entonces, estoy leyendo sus comentarios y sí, pues sí arde, ¿no? Entonces, vamos a la otra. Ser responsable. Hazte cargo de lo que, hazte cargo de las consecuencias de tus acciones. Y lo dice alguien que evade sus responsabilidades, ¿no? Lo dice alguien que no necesariamente se hace cargo de lo que le toca. Ese es precisamente el punto. Ahí es donde el adolescente se pone en un nivel diferente y dice, mis papás no tienen ni idea de lo que me están hablando. Entonces, para mí, pierden completo referente, para mí pierden autoridad, para mí pierden respeto, porque no me pueden enseñar, porque ellos no son maestros. Y obviamente los maestros de las escuelas tampoco. ¿Quién podrá ser mi maestro? ¿Quién sí sabrá guiarme en este proceso? Y entonces volteo a ver alrededor y a lo que me encuentro son los semidioses. ¿Quiénes son los semidioses? Los artistas, los deportistas, ¿no? Los modelos, los actores, actrices, etcétera, que al final son personas económicamente exitosos, con una gran visibilidad, que tienen apariencias físicas muy estéticas que cumplen con las normas estéticas, ¿no? De lo que la sociedad dice que es estético. Todo el mundo los está alabando, todo el mundo está diciendo son personas maravillosas, ¿de acuerdo? Pues entonces, esos van a ser mis referentes. Y ahí es donde tienes a los jovencitos o a las jovencitas siguiendo las indicaciones de los artistas, ¿no? Estando súper atentos del cantante, de la actriz, ¿no? Del el deportista tal, del atleta tal y del, ¿no? O del rockero.
¿no? Del rockero, del rapero, del reggaetonero, ¿no? De la actriz, del actor. Pues esos son mis referentes. ¿Por qué? Porque hasta donde yo me quedo, uno, tienen más dinero que mis papás. Dos, se cuidan más físicamente, o al menos eso parece. Son más estéticos y se ven más sanos que mis papás. Ellos tienen vida social, cosa que mis papás no tienen. Y además tienen un montón de amigos famosos, cosas que mis papás no tienen. Ellos viajan por todo el mundo, ¿no? Hacen lo que se les hincha su regalada gana. Mis papás se la pasan asustados de que les caiga Hacienda, ¿no? Se la pasan asustados de que venga el de la renta a cobrarles, no. Pues evidentemente mis papás no son las figuras indicadas, ¿de acuerdo? Me vienen a hablar de relaciones de pareja y ellos no se hablan o están divorciados, ¿no? Me hablan de gestión emocional y se desesperan bien fácil. No, pues estos no son los buenos. Yo voy a buscar maestros que se nota que dominan sus artes, que dominan. Y entonces me voy con estas figuras. Y ahí es donde lo que dice el rockero, lo que dice el reggaetonero, lo que dice el actor es mucho más valioso o, por ejemplo, las revistas electrónicas, ¿no? Los blogs de Internet, los grupos de Facebook, bueno, ¿no? Ahora ya están en Reddit, ¿no? Las comunidades, ¿no? De Vimeo y de Instagram y de Snapchat, ¿no? Me voy a esos lugares en donde hay personas que dicen ser más lo que yo quiero ser. Y entonces o sea, y seamos muy honestos, su razonamiento tiene lógica. Si tú quieres ser exitoso en la vida, pues no te vas a ir con el que está fracasado, ¿no? Buscarás un maestro que esté en un lugar de éxito, no en uno que esté en un lugar de fracaso, porque entiendo que el que llegó al lugar del éxito, pues se conoce el caminito, y el que está fracasado, pues no lo entiende, no lo conoce, ¿no? Entonces, aquí es donde viene el desde dónde me voy a conectar con mis hijos. Si trato de conectarme desde el yo lo sé todo, cuidado porque fácilmente te van a dar vuelta al argumento del no, no es cierto. Ni lo sabes todo, ni lo puedes todo, ni lo entiendes todo. Y de hecho, hay muchas áreas en las que estás bastante carente, ¿no? Y esto es lo que genera tanto dolor y tanto enojo en papás y en mamás, que es muy dentro, saben que el adolescente tiene razón, ¿no? Y aquí es donde nos movemos, porque al final lo que estamos ofreciéndole a nuestros hijos no es yo lo sé todo y lo voy a compartir contigo, no es desde ahí. Lo que le estamos ofreciendo a nuestros adolescentes es yo te voy a guiar con amor. Es decir, todos mis consejos, todas mis sugerencias tienen el profundo y claro objetivo de cuidar de ti. No sé si sean los que más éxito te garanticen, pero por lo menos tienen un criterio que me ha permitido cuidar de mí todos estos años. Y he aprendido de mis errores. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una parte bien sensible del proceso con los adolescentes. ¿Vale? Acuérdense, cualquier comentario directamente en la página de Facebook, ahí me ponen sus comentarios, sus dudas y sus preguntas, ¿de acuerdo? Am, entonces, ¿quién soy yo? Pues yo no sé quién soy yo, pero yo no soy tú, ¿no? Entonces, voy a empezar a buscar a partir de las figuras que me inspiran, que me motivan, voy a empezar a copiarles algunas actitudes para empezar a ser yo, para encontrarme más yo. Entonces, en este proceso de quiebre, de ruptura, empiezo a explorar y aquí es donde me empiezo a acercar a las conductas de riesgo, ¿de acuerdo? Um, eh, Aquí es donde viene este proceso o se conecta con el proceso de responsabilización progresiva. Um, Me están poniendo aquí en la plataforma de Zoom, me están poniendo qué difícil tratar de ser esa figura
cuando uno mismo está viviendo situaciones que no siempre sabes cómo resolver. Completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo. Am, aquí es donde nos conectamos con nuestros hijos como lo que son y son espejos. Listo, lista. Los temas donde más te atoras con tus hijos, con tus hijas, son aquellos que tienes menos trabajados. Así directo. Las áreas de mayor conflicto, donde más te peleas con tus adolescentes, es justamente las áreas en las que tú mismo, misma, tienes mal acomodados. No las has trabajado, no las has terminado de integrar, no las has terminado de resolver. Todavía traes cosas ahí mal entendidas de quién sabe cuándo. Por eso se vuelven temas de conflicto. Porque entonces, más allá de ser un tema del yo, igual que tú, también estoy en un proceso de aprendizaje, hijo mío, pero por lo menos tengo más experiencia que tú, llevo más años en este planeta que tú. Entonces, desde el criterio que yo he desarrollado en este transitar de vida, déjame acompañarte con amor. Ese es uno. Aquí es donde estamos, donde la base tiene que ver con el amor y con el cuidado. Del otro lado está fundamentado por el miedo. Y entonces el miedo, lo vuelve una relación de poder y de control. Ajá. De este lado es, no, no lo sé todo. De hecho, hay un montón de cosas que no sé y que no entiendo. Pero si tú me dices lo que necesitas, pues por lo menos juntos podemos explorar opciones para que satisfagas tus necesidades, cuidando de ti. ¿No? Entonces, esto es lo que te ofrezco desde aquí. Amor y acompañamiento. Desde este lado es, tú haces lo que yo te diga y te callas el hocico y si no te lo trueno. De este lado es poder y es control. ¿Por qué? Porque tengo tanto miedo que me cuestiones, porque ni siquiera yo estoy seguro de lo que está detrás de eso que te estoy imponiendo. Yo lo aprendí porque a mí me rompieron la boca cuando tenía tu edad, mi papá, y mi papá lo aprendió porque le rompieron la boca cuando tenía tu edad. Entonces, lo único que estoy transmitiendo es un paradigma, es una idea rígida que yo no he comprobado, pero que me dijeron que es una verdad absoluta. Y si tú, adolescente, me la cuestionas, me siento incómodo, me siento incompetente porque no tengo un argumento más allá del porque soy tu padre y te callas. No tengo un argumento para sustentar esto. Y el que tú vengas y me lo cuestiones me confronta con mi miedo, el miedo del chin. Creo que he estado viviendo desde un lugar erróneo. Eso significa que no sé en realidad cómo vivir porque por allá nos llevan los adolescentes. Y entonces oculto ese miedo con enojo y te digo, porque soy tu padre y te callas el hocico y vete a tu cuarto y estás castigado. ¿De acuerdo? Entonces, lo cual nos lleva al siguiente paso en este proceso y es, evolutivamente, hablo de como especie, cada etapa tiene su razón de ser. Las etapas que ocurren en nosotros como especie, la razón por la cual se repiten es porque como grupo humano repetimos lo que nos ha funcionado en el pasado. ¿De acuerdo? La adolescencia existe porque cumple un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Romper los paradigmas anteriores. Es decir, la razón por la cual nuestros jóvenes de 13, 14 años se llenan de hormonas, cambia su cerebro, se les activa la mente, surge una necesidad impetuosa de definirse a ellos mismos, de cuestionar al sistema y de presentarle resistencia a las figuras de autoridad. La razón por la cual todo eso ocurre es porque eso nos ha permitido romper con modelos que ya no eran funcionales y generar modelos cada vez más adaptativos, más funcionales. Y claro que sí, los que pertenecen a los paradigmas anteriores siempre han dicho lo mismo. Y han dicho, los adolescentes están arruinándolo todo, ya no tienen valores,
ya lo están echando a perder todo, nuestra sociedad se va a ir al caño, todo se va a ir al diablo. Sin embargo, no necesariamente esto es así. Todos. Bueno, no voy a ser tan extremo. El 99% de los cambios y de las mejoras a nivel político, económico, tecnológico, cultural, social, que nos ha llevado a ser cada vez más civilizados, a preocuparnos más por los derechos humanos, a participar mucho más del cuidado del planeta, etcétera, a incluir más a todos como dentro del grupo humano, son los adolescentes. Revisa quiénes eran los genios que plantearon las grandes ideas que han movido al mundo. La mayoría gestaron la idea durante su adolescencia. Estoy hablando de los grandes filósofos, estoy hablando de los grandes científicos, estoy hablando de las grandes figuras que han moldeado el pensamiento y el rumbo que lleva nuestra sociedad. La mayoría son adolescentes. Mozart lo hizo desde que era adolescente. Einstein desarrolló su idea cuando era un adolescente. Los derechos humanos se desarrollaron. Karl Marx, ¿no? Engels, ¿no? Todos los grandes pensadores, Pitágoras, ¿no? Fueron grandes figuras, grandes personas que desarrollaron sus ideas durante la adolescencia. Todos los grandes cambios que han ocurrido en la sociedad en general, y te estoy hablando desde civilizaciones antiguas, ocurrieron gracias a la mente adolescente. ¿Por qué? Porque en la medida en la que me doy cuenta que mis necesidades ya no van a ser resueltas por papá y mamá, y digo, ok, pues me voy a tener que hacer cargo yo de mis necesidades, ¿cómo puedo hacer para hacerme cargo de mis necesidades de mejor forma? Viene la revisión del modelo anterior. Y es, a ver, ¿cómo resolvían sus necesidades mi papá, mi mamá? A ver cómo lo resolvían. Y observo que no necesariamente su sistema es tan funcional, que ni son tan felices, ni están tan satisfechos con su vida. Y entonces digo, ya sé que por ahí no es. Así que yo voy a intentar otro lugar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos a humanos que tienen la flexibilidad cerebral de los niños, tienen la imaginación de los niños, tienen la capacidad de aprender contenido, de llenarse de contenido con una facilidad impresionante, típico de los niños, tienen la capacidad, tienen la energía física para dedicarse a algo horas y horas y horas y horas sin descanso, porque su motivación es muy alta, tienen el impulso de las hormonas, el deseo de logro que viene de las hormonas. Entonces tienen todo esto en un paquete que está diseñado para romper con el modelo anterior y dar un salto más en la evolución. Entonces, los niños están cuestionando a las generaciones anteriores porque evolutivamente, biológicamente, están diseñados para hacerlo de esa forma. No lo hacen porque te detesten, no lo hacen porque es un tema personal, no. Pero gracias a que lo hacen, muchas veces la crisis a la que se enfrenta un adolescente detona otras crisis en su papá, en su mamá, en sus hermanos, que hace que todo el sistema se sacuda y pueda hacerse cargo de temas que no se habían resuelto. Es decir, nuestros hermosos adolescentes son fuentes de caos, pero es un caos que nos permite reestructurar y reorganizar. Vienen, deshacen la estructura hecha de legos para que podamos construir otra que tal vez sea más funcional. Entonces, por eso decía al inicio de la conversación, más allá de verlos como un problema a resolver o como un huracán al cual sobrevivir, veámoslo como lo que son, grandes espejos de lo que nosotros mismos no hemos terminado de integrar o que no hemos trabajado, y al mismo tiempo
como maestros de la innovación y de la flexibilidad. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante elegir dónde nos queremos parar como papás. Desde el lado de la rigidez, desde el lado del ser autoritarios, impositivos, controladores, desde el poder, desde el yo aquí el sartén lo tengo yo y si no, te voy a apretar hasta que cedas, podemos pararnos ahí, o podemos pararnos desde el, no, yo también estoy igual de perdido que tú. Hay cosas que sé y que me han funcionado y otras que ni siquiera estoy seguro, segura, pero ¿sabes qué? Gracias a que me las estás cuestionando, podemos aprender algo juntos, ¿no? Los adolescentes muchas veces, por ejemplo, con los que yo he trabajado, son los que terminan acercando a sus papás a la tecnología. Son los que les abren los paradigmas a sus papás del, no, no es cierto que tengo que estar forzosamente en una empresa trabajando de lunes a viernes de 8 a, ¿no? De 8 a 6 para tener una buena vida. No, no es cierto. Claro que puedo ser youtuber y me puedo ganar la vida como youtuber o como influencer. Claro que sí. Claro que no necesito tener una licenciatura para ser exitoso. Puedo dedicar todo mi esfuerzo a poner una empresa, a pulir alguna habilidad específica y puedo ganar mucho más que tú y puedo ser mucho más exitoso que tú. Ya- Gracias a este tipo de cuestionamientos es que la sociedad se está moviendo como se está moviendo, porque además nuestros jóvenes saben sacarle muchas veces el jugo a recursos que los adultos más grandes no necesariamente saben. ¿Por qué? Porque algo maravilloso que tienen los adolescentes es que se frustran y se aíslan y eso los vuelve maravillosos autodidactas. ¿Por qué? Porque como no quiero seguir tu ejemplo, porque tú no eres ningún maestro ni ninguna maestra, pues entonces yo me voy y me pongo a investigar, que además en la época de que vivimos, ¿no? La era de la información, tengo disponible todo el contenido que yo quiera en línea, entonces puedo aprender la habilidad que yo quiera y con esta habilidad, con tu permiso o sin tu permiso, me puedo volver influencer, me puedo volver bloguero, me puedo volver lo que yo quiera y desde esta plataforma que tú no controlas, te puedo demostrar que estás mal. Lo mismo ocurrió en los años 80, 90, en los 60, en los 70, lo mismo. Cada generación ha utilizado su plataforma política, tecnológica, ¿no? Económica, para cuestionar los modelos anteriores. Entonces, aprendamos a ver a nuestros adolescentes como lo que son. Y es espejos de nosotros mismos y es maestros. Aprendamos a vivirlos desde ahí, ¿de acuerdo? En lugar de verlos como problemas o como enemigos. También es importante otra cosa en este proceso que es ¿cómo podríamos enseñarle a nuestros adolescentes a identificar sus necesidades si muchas veces nosotros tampoco podemos identificarlas? Es decir, a veces le estás diciendo al adolescente, pues nada más dime lo que necesitas y lo que te dice es, dame espacio. Y tú le dices, no, a mí me dices qué es lo que tienes. Y él te dice, vete de aquí, lárgate de aquí, me estás abrumando. Y no, 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 dime qué necesitas. ¿No? Pero es que curiosamente lo mismo nos hacemos nosotros a nosotros. Por eso es tan importante verlos y decir, ¿será que pudiera tener algo de razón este niñito, niñita de 15, 16 años? ¿Será que eso que está diciendo tenga algo que aportarme? ¿No? Am, y finalmente, vamos un poquito más allá. Como adolescente es entender mi rol en el mundo. ¿Por qué? Aquí voy a apretar otro botón incómodo. Una disculpita de antemano, la verdad, ¿eh? Pero pues es que ese es mi trabajo como agitador de conciencias, como psicólogo, como alquimista de conciencia. Mi trabajo es agitar, mi trabajo es sacudir para que no veamos la vida desde el mismo paradigma rígido que no necesariamente está funcionando, ¿vale? Entonces, todo lo que digo pudiera resultar incómodo, pero va con la mejor intención, como dicen mis maestras, con amor y con confianza, ¿de acuerdo? Entonces, ok, yo
adolescente, estoy todo en todo este proceso y no solamente estoy tratando de entender quién soy yo, sino cuál es mi lugar en el mundo. O sea, el planeta está bien grandote, hay un montón de humanos, este sistema es súper complejo a nivel económico, cultural, político, social, está bien complicado, está bien difícil. Ok, entonces, ¿quién me lo puede explicar? ¿De acuerdo? ¿Quién me puede ayudar a saber qué lugar ocupo en este ecosistema tan grandototote? O sea, en la cadena alimenticia, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me ubico? ¿Qué vengo a hacer o qué onda con esto? ¿Vale? Y listos, listas. Si yo volteo y le digo a papá, mamá, porque además el adolescente, aquí corrijo, no te dice, nada más te observa. Entonces te voltea a ver para ver tú cómo estás insertado o adaptado en la realidad. Y resulta que papá y mamá están deprimidos, están desesperados, no les gusta su trabajo, se la pasan quejándose, se la pasan sufriendo, se la pasan estresados, ¿no? Se la pasan irritables. Y yo digo, ¿y tú me vas a enseñar a mí cuál es el rol en el mundo? No, bueno, pues no sé, pero si tú me vas a enseñar a ocupar el mismo lugar que tú ocupas, ¿sabes qué? Paso. No me interesa esa posición. Entonces, ¿qué ocurre? Acuérdense que cuando nacemos y llegamos a una familia, nos adaptamos a ese ecosistema. Ese es el primer gran reto de adaptación que tenemos como individuos. Adaptarnos al sistema familiar tal y como sea, funcional, disfuncional, como quieras. Mi primer reto es adaptarme ahí, hacer que entender cómo funciona ese ecosistema para que cubra mis necesidades, así como es. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces el ecosistema familiar no necesariamente representa bien el mundo de afuera. Entonces, si yo ya me aprendí a adaptar al sistema familiar y de pronto en esta búsqueda del adolescente de entender cuál es su rol en el ecosistema de afuera, salgo y veo que el mundo de afuera funciona totalmente diferente a cómo funciona mi familia, digo, me mintieron. Esto es un fraude. A mí, yo entré, o sea, yo firmé en esa familia para que me enseñaran a adaptarme mejor al mundo de afuera. Y resulta que ahora que me doy cuenta, mi familia tiene reglas bien exóticas que no tienen nada que ver con el mundo de allá afuera. Pongo ejemplos, para no irme tanto por lo teórico. Am, para funcionar en el mundo de allá de afuera, en el mundo grandototote, pues al final, uno, tienes que saber cuidar de ti. O sea, físicamente tienes que saber cuidar de ti. Dos, tienes que poder trabajar en equipo, ser parte de un grupo y trabajar en conjunto con otras personas para hacer que ese grupo sea exitoso. Y tercero, tienes que poder actuar como un frente común, creando un grupo, creando un equipo para, perdones que me están mandando mensajitos. Ya, listísimo. Entonces, porque al final lo que estoy buscando es actuar como un grupo, como un conjunto y desde este equipo buscar la forma de adaptarme mejor al mundo de afuera. ¿De acuerdo? Entonces, um, ¿qué ocurre? Que si yo como adolescente tengo, o sea, yo acabo de llegar a los 15 años y de pronto mi mamá me empieza a fastidiar con que mi cuarto está desordenado, con que soy un asco, con que mi ropa siempre está tirada, con que no cumplo con las calificaciones, con que soy un grosero, con que nunca agradezco y de pronto ¿y cuándo me enseñaste a hacer eso? ¿No? Es decir, em, perdone, denme un segundito. Ok, entonces, disculpen. Entonces, ¿qué hago aquí?
Si yo estoy viendo que el mundo funciona muy diferente a como a mí me enseñaron, pues entonces no solamente voy a ser un inadaptado, o sea, prefiero ser un inadaptado en mi familia que un inadaptado en el mundo de afuera. ¿De acuerdo? Entonces, lo pongo así. Imagínense cómo me responde a mí la realidad si yo soy un grosero. ¿Cómo me responde? Si yo llego y soy grosero con el mesero, si soy grosero con el, ¿no? Ta. Si soy grosero, ¿cómo me responde a mí el mundo? Me responde de forma agresiva, de forma cerrada, ¿no? Pero si eso mismo a mí en casa nunca me enseñaron, o por ejemplo el autocuidado, listos, listas, a partir de los 8 años, así comprobado, a partir de los 8 años, un niño o una niña puede ser perfectamente funcional en las actividades domésticas. Perfectamente funcional. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que niños de 8 años o más no podrían, no, deben tener responsabilidades en casa. ¿A qué me refiero con responsabilidades? Lavar ropa y no solamente lavar su ropa, es lavar ropa de todos, porque somos un equipo, de todos. Lavar platos de todos. Y no hablo de ay, no seas malito, porfitas, ¿podrías lavarte los platos? No. Es todos los días tú lavas los platos de la cena y no hay nada más si no lavas los platos de la cena. Punto. Con mucha tarea, sin mucha tarea, con trabajo, sin trabajo, lavas los platos. ¿Por qué? Es que así funciona el mundo de afuera. Piensa en tu vida como adulto. ¿A poco tú dejas de de lavar los platos o a lo mejor tú dejas de ir a trabajar porque un día estás cansado? Pues no, a lo mejor, ¿a poco tú dejas de cumplir las reglas de tránsito un día porque llevas prisa? Pues no, ¿estamos de acuerdo? Al final lo que necesitas es siempre ser responsable con la dinámica exterior. De eso se trata. Entonces, hay que enseñarle a los niños cómo funciona. Pongo otro ejemplo. Como adultos, pagamos impuestos. El impuesto es, cada dinero que tú recibes te quitan una parte y ese dinero que se quita sirve para hacer que todo funcione, ¿no? La infraestructura externa funcione, al menos teóricamente. Bueno, voy con los jóvenes. Cada dinero que reciben debe llevar una retención de impuestos. En serio, no es broma. Aquí está tu domingo, son 20 pesos, pero por favor dame los 5 que son de impuestos y estos 5 se van a un fondo aparte. ¿Por qué? Porque así funciona el mundo de afuera. Mi mundo chiquito familiar debe funcionar lo más posible a cómo funciona el mundo de afuera. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer que mi hijo o mi hija sea adaptado al mundo de afuera. ¿Vale? Otro ejemplo. Cuando tú vas al trabajo se cumple un horario. ¿De acuerdo? En casa igual se cumple un horario. Y si no se cumple, pues entonces hay consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque así funciona el mundo de afuera. Así de sencillo. Si tú rompes una regla en el mundo de afuera, hay una consecuencia. Te pasas un alto, te para la patrulla. No pagas impuestos, te ponen una multa. ¿No? Tomas y manejas, chocas, te matas, te demandan y lo acabas en prisión, ¿no? Es decir, hay consecuencias. Bueno, no les construyamos una realidad sin consecuencias a nuestros hijos. Que las consecuencias sean directas, igual que ocurre en el mundo de afuera. ¿Qué significa esto? Voy para allá. Resulta que a mis hijos adolescentes, yo siempre le he lavado porque tenemos asistencia doméstica, entonces pues la asistencia doméstica nos lava la ropa a todos y entonces mi hijo nunca ha lavado ropa. Ok. Traducción. Para él, el mundo funciona, todas mis necesidades, todo mi ecosistema funciona de forma mágica. Eso es lo que está aprendiendo. Y luego le vamos a pedir que sea responsable de algo. O sea, ¿cómo?
¿no? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Muchísimas gracias a la asistente doméstica, muchas gracias, pero la ropa de ahora en adelante la va a lavar nuestro hijo. Manuel, pero nosotros no tenemos necesidad de que nuestro hijo lave la ropa, no tenemos esa necesidad. No, si este no es un tema de necesidad, es un tema de entrenamiento. Porque si él no sabe hacerlo y no se hace, necesita ver esta consecuencia del si no lavo ropa, no hay ropa. Porque así funciona el mundo real. Si no lavo platos, no hay platos. Si, ejemplo, el adolescente se hace cargo de hacer el desayuno para todos tantos días a la semana. Desde los 8 años, un niño perfectamente, obviamente con supervisión, puede cocinar y no me creas. Hay un MasterChef Kids. Son niños de 8 años, de 10 años, que cocinan a nivel de chef, manejando cuchillos, maquinaria filosa, estufas, hornos, agua hirviendo. Bueno, hay niños que trabajan en ese contexto. Hay programas de televisión que se basan en eso. Nadie está al lado de ellos picando la cebolla. Ellos lo están haciendo. Bueno, eso se aprende, eso se practica. Tu hijo, tu hija perfectamente puede hacerlo. Esperar tener un adolescente responsable a los 15, 16, 17 años, cuando toda su infancia se le resolvió absolutamente todo y nunca tuvo que hacer nada, no tiene sentido. Va a ser un cambio demasiado brusco. Hoy en día, algo que está ocurriendo con los adolescentes es que cada vez les cuesta más trabajo gestionar su frustración. ¿Por qué? Porque nos hemos asegurado como padres de que no se sientan frustrados cuando son pequeños. Se hace todo lo necesario para que nunca estén incómodos y nunca estén frustrados. Porque si mi hijo o mi hija está frustrado o incómoda, yo me siento mal papá. Porque a veces entendemos que nuestro rol como papás es resolverle todo a nuestros hijos. Si mi hijo llora es mi culpa, soy mal padre. Para que yo sea un buen padre, una buena madre, mis hijos tienen que estar sonriendo todo el tiempo. Esto no es así. Esa es una conceptualización errónea de la paternidad y la maternidad. Va de nuevo, nuestro objetivo es ser modeladores de la mejor forma de adaptarnos al mundo de afuera. Si afuera se necesitan cazadores, yo tengo que enseñarle a mi hijo a ser un cazador. Si afuera se necesitan recolectores, yo tengo que enseñarle a mi hijo a ser el recolector, porque eso es lo que se necesita allá afuera. Y yo se lo voy a enseñar de forma amorosa, compasiva. Poco a poco lo voy modelando para que se adapte mejor, para que el cambio hacia el mundo de afuera no sea tan brusco. Pero si yo le construyo una burbuja donde todo es divertido, donde nada es incómodo, donde no tengo responsabilidades, donde no me siento en ningún momento incómodo, de pronto sacarlo al mundo de afuera genera pánico y genera aversión. ¿Por qué? Uno, me doy cuenta que no sé adaptarme. O sea, no llevo nada al mundo de afuera. O sea, de pronto me aventaron al mundo y yo no sé cómo rayos funciona el mundo. Y segundo, tengo miedo de ser devorado allá afuera. ¿Por qué? Porque no tengo muy claro cómo funciona el mundo de afuera. Entonces, por eso es importante enseñarle al niño, a la niña, cómo adaptarse. ¿Y eso qué significa? Sabe lavar ropa, sabe hacer comida, sabe cortar con el cuchillo cosas, sabe barrer, sabe trapear, sabe trabajar por un sueldo, ¿no? En casa se trabaja. Manuel, es que no estoy de acuerdo en que le des dinero a los niños. No estoy de acuerdo, porque todo lo que hacen lo tienen que hacer porque es su obligación, porque yo me mato trabajando. Es que esa es la educación financiera. Educación financiera es cada cosa que haces tiene una retribución. ¿Por qué? Porque si tú no le enseñas a tu hijo a recibir dinero y a administrar el dinero, prepárate porque estás entrenando hijos pobres. Estás entrenando hijos con carencia económica. Cada cosa que el niño hace tiene una compensación de algún tipo, aunque sea simbólica, y se le cobran impuestos.
¿De acuerdo? Y se dice, a ver, ¿dónde está tu dinero? A ver, aquí están tus 20 pesos. Ok, aquí está tu domingo, 20 pesos. Órale, pues. Vamos a sacar los sobres. A ver, ¿cuánto es de impuestos? Ponlo ahí. ¿Cuánto es de ahorro? Ponlo ahí. ¿Cuánto es de gasto? Ponlo ahí. ¿Cuánto es de inversión? Ponlo ahí. Esto lo haces con niños desde que son pequeños, desde que van entendiendo el concepto de dinero. ¿Y qué hacemos con su dinero de la inversión? Le decimos, a ver, ¿cuánto vamos a meter este mes a inversión? Ah, 3 pesos. A ver, 3 pesos y la ganancia está al 10%. Ya quisiéramos, ¿no? Creo que en México ahorita está como al 7,70, algo así, ¿no? La tasa de interés. Entonces, está al 10%. Eso significa que a final de mes, por estos 3 pesos te voy y empezamos a familiarizarlo con eso. ¿Por qué? Porque así funciona el mundo afuera. Si a mí nunca me enseñaron que cuando el dinero llega lo tengo que dividir y tengo que saber qué hacer con ese dinero, pues para mí el dinero es algo que yo guardo en el cochinito y ya, y que cuando quiero unas paletas, pues lo saco y compro paletas y ya. Pero entonces llegan a los 20 años y no tienen ni idea de cómo funciona el dinero. No saben usarlo, no saben administrarlo, no saben ahorrarlo. Entonces, piensa que cuando le estás dando dinero a tus hijos, no es que le estés pagando y estás creando hijos ingratos. No, 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 no. Los estás entrenando para que sepan relacionarse con la abundancia económica. Es parte de la educación. ¿De acuerdo? Entonces, deben tener responsabilidades, cosas que sean actividades que dependan 100% de ellos. 100%. Y que si ellos no cumplen con eso, de entrada no van a recibir su domingo, ¿no? Y siguiente, se les va a suspender algún privilegio. Toda cosa que no sea comida, atención médica, todo lo que no sea esto es un privilegio. Celulares, computadoras, cosas, ¿no? Tablets, dispositivos de juego, ¿no? Cualquier cosa es un privilegio. El privilegio depende de si estás trabajando en equipo o no. Va de nuevo, regreso un poquito. Al inicio yo decía, pues tenemos que aprender a darle a nuestros hijos lo que necesitan, no lo que quieren. Es esto lo que me refiero. El adolescente odia la estructura, la odia, porque estamos codificados biológicamente para romper la estructura. Ese es el impulso biológico, pero necesitan la estructura. Si tú sueltas por completo la estructura de un adolescente, se desestructura, colapsa, entra en depresión, en ansiedad, etcétera. Necesita tener un cierto grado de resistencia. Necesita tener papás que ejercen autoridad desde el amor y no desde el poder. ¿De acuerdo? Entonces recordemos que el adolescente no tiene un criterio. Apenas va a desarrollar un criterio. Por lo tanto, el criterio que debe prevalecer es el mío, que soy un adulto y que sé cómo funciona el mundo. Bueno, teóricamente, ¿no? Entonces, va a ser mi criterio, pero también necesito negociar todo el tiempo con mis hijos. Y esto genera mucha incomodidad en los papás, porque dicen, negociar, no hombre, si yo aquí soy su papá, yo se lo digo y él se calla porque yo sé lo que le conviene y lo que no. O sea, sí, pero no. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que él desarrolle un criterio. Tú ya tienes el criterio, claro, tú ya lo desarrollaste, pero necesitamos que él lo desarrolle. ¿Y cómo se desarrolla un criterio? Se desarrolla a partir de entender cuáles serían las consecuencias de hacer A o de hacer B. Eso es un criterio. Sopesar riesgos, elegir opciones, tomar decisiones, asumir consecuencias. Eso es la base del criterio. Eso significa que cuando el adolescente te dice, oye, me quiero perforar, antes de decirle, no, antes muerto que te perfores, antes de irnos por ahí, el decirle, ok, ¿por qué te quieres perforar? Ok, ¿qué te quieres perforar? Ok. Bueno, primero vamos por lo básico. ¿Ya tienes dinero para perforarte?
Ya tengo el dinero para perforarme. Ok, ¿dónde te lo vas a perforar? Ah, pues aquí está el lugar. ¿Por qué en ese lugar? Ah, pues porque, ¿no? Investigué qué tal, qué cual, qué tal. O puede ser que te digan, no, pues nomás fue el que me encontré en línea. No, investiga un lugar que sea seguro, que tenga referencias, que cumpla con todos los requisitos y me lo vas a explicar a mí. Y cuando lo hagas, yo te voy a acompañar, ¿no? Y entonces viene todo un proceso de investigación en el que él se hace cargo. A ver, ya encontré el lugar. Mira, es este y Juanita también se fue a perforar aquí y tiene permiso de la Secretaría de Salud y tiene todo esto. Y, ok, perfecto, excelente. Ok, ¿cuáles son los riesgos de un piercing? No sé, pues investigalo. Entonces, o sea, el precio a pagar para llegar ahí es el investigar, ¿no? Y ya yo, ya sé cuál es. Mira, el riesgo es este y este y este y este y este y este y este. Ok, ¿estás dispuesto a asumir esos riesgos? Sí, ok, bueno. A ver, yo, papá, te voy a decir que si tú quieres probar una perforación, lo que yo te puedo ofrecer es, creo que te cuidaría más que te perfores la oreja, la ceja, la nariz. Eso es lo que yo te puedo ofrecer. El que te hagas una perforación donde yo te vea la lengua a través del cachete, ¿no? El que te bifurques la lengua como serpiente o el que te pongas implantes subdérmicos está fuera de la mesa, ¿no? Y no va a ocurrir. Y si ocurre, te voy a aplicar todas las consecuencias y habidas y por haber. Entonces, sí estoy dispuesto a ceder, pero solamente en este espacio donde te cuida. Más allá, no. Y aquí es donde viene la negociación. ¿Por qué crees que eso me cuida? ¿Por qué esto no? ¿Por qué esto no, no, no? Y aquí es importante, como adultos, aprender a enseñarle a nuestros hijos a negociar. En lugar de decirle, porque te lo estoy diciendo y te callas, a mí no me contestas y vete a tu cuarto. ¿Por qué? Porque lo único que estoy logrando con esa estrategia es demostrar que tengo poder y que puedo ejercer poder. En el momento en el que pierda poder, se acabó. Sin embargo, en el proceso de negociar, por más incómodo que sea, estoy enseñándole a mi hijo a razonar, a considerar argumentos y a esgrimir argumentos. Entonces, lo estamos moviendo del terreno del berrinche. Te lo pido porque yo lo quiero, tú no me entiendes, eres un desgraciado, maldito sea, ¿no? Al quiero esto, lo quiero por esto, estas son las consecuencias, estos son los riesgos, y estoy dispuesto, ¿no? Y además ya me preparé para esto. Esto es lo que queremos desarrollar, no la otra estrategia. ¿Hace sentido? Entonces, pero ¿qué ocurre? Si yo mismo no tengo trabajada mi madurez para tener una conversación a nivel de argumentos con mi hijo, no voy a aguantar esta estructura. Voy a sentir una tentación profunda de caer en el cállate porque soy tu papá y te callas, ¿no? Ahora, listos. Con esto no estoy diciendo que todo es negociable. Hay límites y esos límites dependen de la salud, pero también debo estar dispuesto a revisar esos límites. Pongo un ejemplo. En algún momento, hablando sobre las perforaciones, dice una de las mamás, dice, es que fíjate que yo le dije que solamente le permitía perforarse en la oreja, pero nada más aquí. Pero ella se la quería poner aquí adentro y yo le dije, no, ahí no. Y entonces ella me dijo, pero ¿cuál es la diferencia entre este y este? Y entonces yo le dije, pues porque aquí se te ve bien y acá se te ve mal. Ahí perdimos el argumento, porque yo te quiero imponer mi criterio. Si mi intención es cuidarte y yo ya accedí a que te perfores acá, es exactamente el mismo cuidado y el mismo riesgo acá, acá, en la ceja, en la nariz, la punta, en la lengua, es lo mismo. En el pezón es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esta mamá se dio cuenta que la única razón por la cual había dicho no, nada más aquí, no estaba fundamentado en el quiero cuidar de ti, sino en el quiero tener control de tus decisiones, entonces estuvo dispuesta a soltarlo. Ahora, no es lo mismo, me quiero perforar a quiero que me pinten la esclerótica del ojo, ¿no? Que es uno de los
de los temas de los tatuajes, ¿no? Ahora está de moda que se pintan la parte blanca del ojo de colores. ¿Sabes qué no? No, porque sí hay un riesgo real. O sea, el riesgo de acá es que te dé una infección, te manden antibiótico y ahí muere. Y te tengas que quitar el piercing. El riesgo de que salga mal el procedimiento del ojo es que te quedas ciega. Entonces, ese es un riesgo que yo desde mi criterio no estoy dispuesto a correr. Sí hay una diferencia entre teñirte la esclerótica y perforarte la oreja. Entonces, dentro de la negociación, yo preferiría que no te perfores nada, pero si tú eliges asumir ese riesgo, hagámoslo. Pero no, no está permitido el que te tiñas la esclerótica. Si te lo tiñes, es porque tú, número uno, tienes el dinero para pagarlo. Y número dos, ya pagaste un seguro y vas a asumir los riesgos de si me quedo tuerto y si falla el procedimiento. Entonces, si tú lo vas a hacer porque eres mayor de edad y porque tienes suficiente, considera que si sale mal el procedimiento, quien va a asumir el costo económico vas a ser tú, no yo. Yo no voy a asumir las consecuencias de ello. Yo te voy a acompañar en las consecuencias si te perforas acá o acá o acá o acá o la lengua. Ahí sí te acompaño. Ahí estoy acompañándote en el proceso. ¿De acuerdo? Pero más allá de este punto, yo no te voy a acompañar y tendrás que lidiar con las consecuencias solo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente por aquí vamos empezando este grupo, ¿no? Fue una introducción, esta es solamente la primera sesión. Voy a tocar diferentes aristas, entonces, con eso que platicamos el día de hoy de forma general, quiero pedirte que me pongas tus dudas, tus preguntas, tus inquietudes, que me las pongas directamente en la página. Por favor, hazlo, ¿no? Yo voy a abrir un chat para que tú me pongas ahí tus dudas y tus preguntas. Acuérdate, no voy a contestar mensajes en privado porque el objetivo es que tu duda, tu pregunta le ayude a otros papás para que se sientan acompañados y también para resolver dudas de aquellos que no se les hubiera ocurrido preguntar eso. ¿De acuerdo? Muchísimas, muchísimas gracias a todos aquellos que se conectaron a través de la plataforma de TikTok o a través de la plataforma de Facebook o de la plataforma directamente de Zoom. Muchísimas, muchísimas gracias. Cualquier duda quedo a sus órdenes. Gracias, gracias a todos. Les mando un abrazo bien, bien fuerte. Sigan disfrutando su dominguito, por favor. Y nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo canal. Acuérdense, son 4 sesiones. Nos quedan 3. Les mando un abrazo y no se te olvide que tu nivel de conciencia determina tu realidad. Hasta la próxima semana.